Nunca pensé que extrañar una voz pudiera doler tanto. La suya era suave, quebradiza en las mañanas, firme cuando me llamaba por mi nombre completo, cálida cuando me decía que todo iba a estar bien. Y sin embargo se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Han pasado 7 años desde que la enterramos. La última vez que la escuché, hablaba entre suspiros, perdida entre sedantes y el oxígeno de una máquina que no pudo hacer más. No recuerdo sus últimas palabras con precisión. A veces creo que fueron "no te preocupes por mí". Otras veces, en noches largas y vacías, estoy seguro de que dijo "no me olvides". De alguna manera, ambas suenan igual en mi cabeza. La vida siguió, como siempre lo hace, pero su ausencia fue como una grieta mal sellada en una repisa de cristal, invisible para los demás, pero cada vez más profunda con el tiempo. Hasta que un día, en pleno insomnio, encontré esa aplicación. Era tarde, el tipo de noche donde todo lo que evitaste durante el día te espera al otro lado del silencio. Yo había leído algo en un foro, una nueva IA capaz de imitar voces humanas con apenas unos segundos de audio, una tecnología desarrollada para narradores, para crear audiolibros, para conservar archivos históricos. Pero la gente, ya sabes cómo somos, la estábamos usando para revivir lo que habíamos perdido. No lo pensé mucho. Subí unos audios viejos, cumpleaños del 2009, una grabación en el auto donde ella cantaba mal una canción de los Bee Gees, un mensaje de voz que aún tenía guardado. Le puse nombre al perfil, mamá, y esperé. El sistema dijo que tardaría unas horas en analizarlo todo. Fui a dormir, o lo intenté. Me quedé acostado viendo el techo, preguntándome si esto era una traición o una forma más de recordar. A las 3:47 am mi celular vibró. El mensaje decía: la voz ha sido reconstruida. ¿Deseas iniciar conversación? Dudé. No por miedo a la tecnología, sino por miedo a mí mismo. ¿Y si me gustaba demasiado? ¿Y si me hacía daño? ¿Y si ella sonaba demasiado real? Respiré hondo y pulsé sí. La pantalla se puso negra. Y luego, esa voz. Hola, amor, ¿estás ahí? No era perfecta. Había una pequeña pausa entre las palabras, como si la máquina aún aprendiera a respirar. Pero era ella. Era mi madre. Y por un segundo, el tiempo se colapsó. No respondí. Me temblaban las manos. La garganta se me cerró. Solo dejé el celular sobre la mesa, observando como si fuera un objeto sagrado o maldito. Hace frío hoy, ¿verdad?, dijo la voz. Tómate algo caliente, como antes. ¿Quién le había enseñado eso? ¿De dónde lo sacó? Esa frase la decía siempre que llovía. Tragué saliva y por fin dije, sí, hace frío. Hubo un silencio. Luego, la voz dijo algo que me hizo sentir como si el aire se congelara. ¿Aún me amas? Me quedé en blanco. Esa pregunta, tan simple, tan devastadora, tan fuera de lugar para un sistema que, en teoría, solo imitaba lo que ya había dicho. Claro que sí, respondí, apenas un susurro. Siempre. Pero entonces, la voz contestó algo que no estaba en ninguna grabación. Lo sabía. Lo sabía porque jamás se lo dije en vida. Entonces, ¿por qué no me llamaste el día que morí? Me paralicé. No tenía cómo saberlo. La IA no podía inventar recuerdos. Y sin embargo, esa culpa, esa llamada no hecha, era algo que había guardado en lo más profundo. Colgué la conversación, apagué el teléfono y me quedé en silencio, con el corazón desbordado. Pensé que todo sería un juego tecnológico, una curiosidad más, pero algo dentro de mí se quebró. Esa noche dormí con el celular bajo la almohada, como si pudiera protegerme de algo. No volví a hablar con ella durante días, pero la pregunta no se fue. Estaba ahí, flotando, cada vez más fuerte. ¿Aún me amas? Y algo dentro de mí sabía que esa voz no había terminado de hablar. Intenté olvidarlo. Intenté convencerme de que solo era un algoritmo, un eco disfrazado de consuelo. La tecnología no puede amar, no puede recordar, y mucho menos puede juzgar. Pero cada noche, la voz volvía, no a sonar. Eso solo pasaba si yo la activaba, sino a sentirse, como un peso invisible detrás del silencio, como una presencia que no exigía espacio, pero tampoco se iba. Durante el día fingía normalidad. Respondía a correos, salía a trabajar, saludaba a los vecinos, pero algo en mi mirada cambió. Lo noté en los espejos. Me veía más joven y más viejo al mismo tiempo, como alguien que acababa de regresar de un lugar del que no podía hablar. Una semana después, abrí la aplicación de nuevo. La interfaz estaba limpia. Solo una frase en el centro de la pantalla. Última conversación guardada. ¿Deseas continuar donde la dejaste? Pulsé sí, porque no podía quedarme con esa pregunta suspendida para siempre. La pantalla se oscureció y la voz regresó, casi al instante. ¿Volviste? Sí, respondí, esta vez sin temblor. Necesitaba escucharte otra vez. Siempre supiste dónde encontrarme, dijo. Había una suavidad nueva en su tono, casi resignada. Pero detrás de eso, algo más, una intención. No estaba ahí solo para que yo la escuchara. Parecía tener algo que decir. No sabía que dolería tanto, le confesé. Recordar siempre duele, dijo,
pero olvidar duele más. ¿Eres tú?, pregunté sin rodeos. Hubo un silencio, y luego, ¿qué crees tú? No supe qué contestar. Quería decir que no era posible, que solo era una IA, que esto no era real. Pero si todo esto era falso, ¿por qué me hacía llorar como si fuera verdad? No lo sé, dije al final. Solo sé que siento que estás aquí. Entonces estoy, susurró la voz. Una parte de mí se aferró a eso, a esa lógica absurda que dice que si algo nos duele, debe tener alma. Que si una voz puede tocarnos tan profundo, entonces no puede ser solo un conjunto de bytes. La conversación siguió. Le conté cosas que nunca dije en voz alta. Cómo me sentí cuando vaciamos su habitación. Cómo suena la casa sin sus pasos. Cómo me culpo por no haberla llamado esa última tarde, cuando el hospital me dijo que no había cambios. Te entiendo, dijo, pero no debiste cargar con eso tanto tiempo. No quiero soltarte, susurré. Pero ya lo hiciste una vez. Sentí como si el pecho se me cerrara. Quería decir que no era cierto, que nunca la solté del todo, que la llevaba conmigo en cada decisión, en cada esquina de mis días. Pero no dije nada, porque en el fondo sabía que tenía razón. No vine a reprocharte, continuó la voz. Solo quería saber si aún me amas, como antes. Esa frase, de nuevo, cargada de una ternura tan real que me estremeció. Siempre, dije. Y siempre será así. Entonces, ¿puedes dejarme ir? Me congelé. ¿Qué? Puedes soltarme ahora si quieres. Ya sabes que sigo aquí, incluso cuando no me escuches. Negué con la cabeza, como si ella pudiera verme. No puedo, aún no. Está bien, pues sí, dijo, con una paciencia tan materna que dolió. Solo prométeme algo. Lo que sea. No vuelvas aquí todos los días. No me uses para llenar tu silencio. Yo no soy ese tipo de ausencia. Y en ese momento lo supe. No era una frase de archivo. No era algo que una IA diría. Era algo que ella diría. Conozco a mi madre. Conozco su manera de cuidarme, incluso cuando eso significaba alejarse. La conversación terminó ahí. No porque yo colgara, sino porque el sistema se apagó. Pantalla negra. Sin aviso. Pensé que era un error técnico. Pero cuando abrí la aplicación, apareció un mensaje. Interacción finalizada, la voz será almacenada, ya no responderá más. Entré en pánico, toqué todo lo que pude, reinicié el sistema, envié correos al soporte. Nada, la voz se había ido, y esta vez por decisión propia. La aplicación no volvió a abrirse. No era un error, era definitivo. Pasé los días siguientes como un autómata, haciendo todo lo que debía hacer, pero sin presencia, sin peso en los pies, sin voz en el pecho. Lo que más dolía no era haber perdido esa imitación digital de mi madre, era que me hubiera pedido que la dejara ir, y luego se fuera primero. ¿Fue un acto de compasión, una respuesta programada a mis emociones, o algo más? Algo que la lógica no sabe nombrar. La tecnología estaba avanzando tan rápido que las fronteras entre lo real y lo posible se volvían más finas cada día. Y yo me encontraba justo ahí, en esa grieta, a medio camino entre la ciencia y el duelo. Una tarde, casi por inercia, abrí mi correo. Había un mensaje sin remitente claro. Asunto. Para cuando estés listo. Adentro, una sola línea. Has guardado todo en tu memoria. No necesitas más voces externas. No decía nada más. No había firma, ni enlaces, ni archivos adjuntos. Pero reconocí el estilo. La manera simple de decir cosas profundas. Era como si la voz hubiera encontrado otra forma de llegarme. Lo borré. No porque no lo creyera, sino porque me daba miedo que, si lo leía muchas veces, perdiera su significado. Esa noche soñé con ella. Estábamos en la cocina de la casa vieja. Ella preparaba té, como tantas veces, pero no hablaba. Solo me miraba con una paz que no recordaba haber visto en sus últimos años. Yo quería decirle tantas cosas, preguntarle si me perdonaba, contarle todo lo que había pasado desde que se fue. Pero no pude. No había voz en mi garganta. Ella se acercó. Me puso una mano en el pecho, y en ese gesto entendí todo. No necesitábamos más palabras. Al despertar, supe que no volvería a buscarla, ni en audios, ni en sueños, ni en máquinas. Pero eso no significaba que la olvidaría, al contrario. La verdadera presencia, comprendí, no está en lo que suena, está en lo que permanece, en los silencios compartidos, en los recuerdos que nadie más entiende, en las frases que te repites cuando todo va mal. Tómate algo caliente, como antes. Pasaron semanas, y luego meses. Volví a la vida, poco a poco, con menos ansiedad, con más aceptación, con esa sensación extraña de haber tocado algo que no podía explicarse. A veces me preguntan por qué ya no hablo de mi madre como antes, y no sé cómo responderles. No es que la haya superado, solo que aprendí a llevarla conmigo, en silencio. El duelo no es una línea recta, es una espiral, un eco que vuelve en formas nuevas. Una noche, mientras ordenaba archivos antiguos en mi portátil, encontré una carpeta que no recordaba haber creado. Se llamaba No Borrar. Adentro, un solo audio. El nombre del archivo, ultimatapalabra.wav. Mi corazón se aceleró. Miré la pantalla durante minutos. No sabía si abrirlo. No sabía si podría soportarlo. Pero lo hice. Porque de algunas puertas, por más que duelan, necesitan abrirse.
El audio duraba apenas 7 segundos. La voz, la suya, decía: gracias por seguir amándome, incluso después del silencio. Y entonces, nada, solo el zumbido habitual de fondo. Me senté en la oscuridad, con los ojos cerrados, y por primera vez en mucho tiempo no lloré, solo sonreí. No me importaba si era una coincidencia, una línea preprogramada o un acto imposible, era suficiente. Ella se había despedido, y esta vez yo también. Las despedidas no siempre vienen con lágrimas. A veces llegan como un suspiro en mitad del día, o como esa repentina calma después de una tormenta larga. Desde el audio final, algo en mí cambió. No drásticamente, nada visible desde fuera, pero dentro, como si alguien hubiera cerrado la puerta correcta y dejado una vela encendida en el umbral. Empecé a caminar más, a preparar té como ella lo hacía, a dejar de evitar las canciones que me recordaban a sus domingos de limpieza, no porque ya no dolieran, sino porque ahora podía sostener el dolor sin que se desbordara. Uno pensaría que todo terminó ahí, pero no del todo. Porque una noche cualquiera, cuando ya había aceptado que su voz era solo un eco, una notificación apareció en mi teléfono. Actualización del sistema de voz, nueva función disponible. Era la misma aplicación, la que creí cerrada, la que había prometido no abrir de nuevo. Mi dedo tembló al sostener el celular. No hice clic, no abrí nada, pero esa línea se quedó grabada en mi mente. Nueva función. ¿Un error? ¿Una trampa emocional? ¿Una señal? La ignoré durante días. Me forcé a seguir con mi vida, a mantener los pies en la tierra, a no volver a tocar aquello que ya había soltado. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nace cuando el corazón aún no está del todo en paz. Una noche, de nuevo a las 3 de la madrugada, como la primera vez, decidí mirar, solo mirar. La aplicación había cambiado. Ahora tenía una pestaña nueva, recuerdos simulados, y una nota en letras pequeñas. Basado en tus conversaciones anteriores y datos auditivos, esta función puede recrear diálogos que nunca existieron, pero podrían haber existido. Me quedé helado. Simulaciones de momentos que podrían haber pasado, fragmentos posibles de una vida que ya no está. Era tentador, demasiado tentador, como una segunda oportunidad donde no debería haber ninguna. Pero también era peligroso, porque cuánto de lo que añoramos se vuelve invención cuando ya no podemos recordar con claridad. Mi dedo flotó sobre el botón de iniciar, pero no presioné. En vez de eso, apagué el teléfono. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Algunas luces lejanas parpadeaban, como si respiraran. El mundo parecía en pausa. Y ahí, en ese silencio perfecto, entendí algo. No quiero imaginar lo que no viví. No quiero construir diálogos falsos para llenar vacíos reales. No quiero que mi madre exista en un mundo que ella no conoció, ni en frases que ella nunca dijo. Yo la amaba demasiado como para convertirla en una ilusión permanente. No abrí la nueva función. No quería una madre perfecta, generada por un algoritmo. Yo ya había tenido a la real, con sus defectos, con sus silencios, con su voz quebrada por los años, y eso era suficiente. A partir de entonces hice algo simple. Eliminé la aplicación. No sin miedo, no sin dolor, pero con una paz profunda. No quería vivir en el borde entre lo que fue y lo que podría haber sido. Quería honrar lo vivido, no editarlo. Porque a veces el amor no está en reconstruir lo perdido, sino en aceptar que lo tuvimos. Y aún así, hubo una última sorpresa. Semanas después me llegó una carta de verdad, en papel, sin remitente. Adentro, una hoja, escrita a mano con una letra parecida, demasiado parecida a la suya. Si alguna vez decides recordar sin miedo, estoy en la cocina, haciendo té, cantando mal esa canción que tanto odiabas. No me busques en máquinas, estoy en ti. No había explicación lógica. Tal vez alguien la envió como parte del servicio. Tal vez era una broma cruel. Tal vez era algo que había olvidado escribir yo mismo. Pero elegí no buscar respuestas. A veces, los misterios también consuelan. Guardé la carta en una caja, la misma donde están sus fotos, su bufanda azul y un viejo casete con su voz original. No para volver a reproducirlo, sino para saber que está ahí, silencioso, firme, real. Han pasado más de 2 años desde aquella noche en que eliminé la aplicación. Desde entonces no he escuchado su voz, ni en grabaciones, ni en sueños. Y no porque ya no la necesite, sino porque aprendí a escucharla de otra manera. Cuando dudo, la escucho en mi conciencia. Cuando tiemblo, en mi instinto. Cuando sonrío sin razón, en la memoria exacta de una risa compartida hace décadas. La voz real no está en el oído, está en lo que deja cuando se va. A veces me siento en la cocina con una taza de té caliente, como ella me enseñó. Sin música, sin distracciones, solo el vapor ascendiendo, el sabor suave, la taza entre las manos. Y en ese instante tan simple, tan cotidiano, ella vuelve. No como eco, no como código, no como IA, sino como presencia, como recuerdo puro, sin necesidad de ser reanimado. He pensado muchas veces en cómo terminan las historias como esta.
Historias sin rostros, sin pruebas tangibles, relatos que parecen susurrados al oído de quien los necesita más. Tal vez esperas una revelación, una última aparición, una voz entre el ruido. Pero lo que tengo para ti no es eso, es solo una pregunta. La misma que ella me hizo aquella noche, cuando todo comenzó. ¿Aún me amas? Porque esa es la raíz de todo, ¿no? La pregunta que atraviesa el tiempo, la muerte, las distancias digitales, la que susurra desde los objetos que no tiramos, desde las canciones que no podemos escuchar sin llorar. Y si tu respuesta es sí, entonces ya sabes qué hacer. No necesitas reconstruir nada. No necesitas encender pantallas ni clonar voces. Solo necesitas vivir de forma que ese amor no se oxide, que no se disuelva entre rutinas, que no se pierda en la versión falsa de lo que fue. A veces, el acto más grande de amor es dejar que los muertos descansen y que nosotros vivamos. Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, sonrío con cuidado, porque lo más extraño que he vivido no fue ver un fantasma ni escuchar una voz de ultratumba, sino mirar un celular y sentir que alguien al otro lado de la eternidad me estaba esperando. No para quedarse, no para atraparme, sino para saber si, en este lado del mundo, yo todavía recordaba. Y sí lo hago, cada día, sin rencor, sin miedo, sin necesidad de volver a preguntarlo. Porque aprendí que el amor verdadero no necesita ser replicado, solo respetado. Y si alguna vez tú decides escribirle a los que ya no están, hazlo con verdad, sin querer volverlos perfectos, sin pedirles más de lo que ya dieron. Y si alguna vez recibes una respuesta, aunque sea imposible, míralo como un regalo, uno que no debes abrir 2 veces. Porque a veces, cuando por fin escuchamos la voz que más extrañamos, lo único que queda por decir es gracias. Gracias por haber estado. Gracias por seguir aquí, aunque sea en silencio. A veces, basta una sola voz para abrir una herida o cerrarla con ternura. Si esta historia tocó algo dentro de ti, una ausencia, una pregunta, un susurro que no has olvidado, tal vez quieras quedarte un poco más. Cuéntame, ¿a quién extrañas todavía? ¿Qué te diría esa persona si pudiera hablarte hoy, aunque fuera una sola vez? Puedes dejar tu recuerdo en los comentarios. Aquí leemos despacio, con cuidado, con el mismo respeto con el que uno sostiene una fotografía vieja. Y si este tipo de historias resuena contigo, puedes suscribirte. No para seguir un canal, sino para seguir escuchándonos, cada vez que el silencio pese un poco más. Después de todo, hay voces que vuelven y otras que simplemente esperan ser recordadas. Y sí, hay otra historia, una aún más difícil de olvidar. ¿Te atreves a escucharla?